haber cambiado algo en las propiedades de la reunión o algo, no sé, no, yo no toqué nada. Bueno, Así bueno. que, pero bueno, ahí ya, Después, ya está grabando. listo. Listo, gracias. Bueno, nada, después de las primeras dos clases que vimos un poquito cómo usar bien OnShape, o por lo menos tener una idea. Hoy vamos a empezar con lo que sería el gabinete, ¿sí? Que en principio la idea sería que nos quede algo así. ¿Están viendo, no? Sí. La idea sería hacer algo del estilo de esto, ¿sí? Sí, Esto se va ve a Franco. depender, dale, gracias. Esto va a depender un poco también de qué variantes eligieron y cuáles no. Pero ahora lo vamos a ir viendo, ¿sí? Y en base a las variantes también puede ser de qué tanto más complejo o no sea el gabinete en sí. Así que bueno, ahora igual lo vamos a ir haciendo de a poco, así van siguiendo y cualquier cosa, obviamente van consultando. Bueno, por las dudas, para que lo quieran seguir directamente con este mismo modelo, en el campus, fíjense que subí acá en modelos 3D, deberían ver un archivo que se llama así la placa TP2 3D clase. Sí, y si lo quieren descargar, creo que cuando lo tocan directamente les tira el texto que tiene, pero si lo quieren guardar, en todo caso, ahí está. Tocan botón derecho y pueden poner Save Link As o guardar link como y ya se los guarda como un punto step. ¿Sí? Consulta, ¿Sí? para la entrega del punto step, ¿no? Del gabinete, ¿hay algún problema si, por ejemplo, usamos algún otro programa como Solid, si estamos acostumbrados a ya usarlo y lo dibujamos todo en Solid en vez de con esta herramienta, con Onshape? No, esa era una de las cosas que mencionaba al principio, que era con OnShape o con OnShape, no, no con otra. Ah, ok, perfecto, Sí, gracias. porque no tenemos la herramienta ni nada, entonces si Claro, no... porque para poder corregirlo bien, usando con OnShape podemos ver todos los pasos que hicieron, todo. Y en cambio, si no, no tendríamos que tener el SolidWorks o lo que fuera que estén usando. Entonces, no, solo con OnShape. Bueno, entonces, como le decía, claramente vamos a hacer del PCB. Entonces, lo primero que vamos a hacer es importar, ¿sí?, el modelo 3D. Así les muestro cómo hacerlo directamente desde KiCad, que lo hacemos directamente desde el PCB. Que deberían tener algo parecido a esto, o esto por lo menos lo que quedó de las clases que dio Fer. Pero bueno, la idea en principio es nosotros para poder determinar, digamos, el origen de cada una de las piezas, sobre todo digo en esta parte de KiCad, tenemos que especificarle al generador de step dónde va a estar centrado eso. Así que si vamos a File, Export Step, ¿sí? Fíjense de que nosotros podemos elegir esto que les decía, o sea, depende de dónde tenga ubicado, pero también podemos elegir un origen definido por el usuario y acá le ponemos las posiciones en donde estaría. ¿Y cómo determinamos esto? Bueno, nosotros queremos que sea este punto, ¿sí? Este punto que lo tomamos como punto cero, ¿sí?, de la placa. Entonces se vienen hasta acá y se fijan el valor que tienen abajo. Ven que abajo les dicen X en Y, que tengo 100 y 100 en este caso, ¿sí? Obviamente que para cada uno va a ser distinto este valor, eh, porque, porque bueno, eso depende de dónde empezaron a hacer el PCB, pero bueno, la idea es que pongamos este mismo valor que nos aparece abajo, creo que no me puedo mover, o sea, el valor que aparece acá, cuando se apoyan en este circulito, ¿sí? A ver sí, o sea, parados acá, ahí está, o sea, parado acá, la idea sería medir cuánto nos da ahí abajo, ¿sí? Entonces eso es lo que vamos a poner para cuando vamos a exportar el step, ¿sí? Entonces ponen que esta opción y le ponen las posiciones y luego, bueno, dicen dónde lo van a guardar. Por ejemplo, no sé, lo voy a guardar acá, ¿sí? Y no sé,
pieza 3D, porque yo en realidad ya lo descargué, pero bueno, para que lo hagan directamente con su placa, o sea, con su step del PCB, vayan guardándolo, ¿sí? Y vayan generándolo. Fíjense que cuando le damos export, nos empieza a tirar los mensajes de cada componente que va agarrando. La verdad es que lo probamos en distintas máquinas y puede que en algún caso tengan problemas con los componentes que tienen, en vez de step asociados, tienen los WRL, ¿sí? Que es otro tipo de formato para los 3D. Entonces, capaz que esos componentes justamente no les tiran algún error acá, en vez de, o sea, en este caso no me tiró ninguno un error, pero pueden haber casos que les diga algo respecto a alguno de estos componentes. Y a su vez, quizá les pasa también con los MP, que los MP eran los light pipes, ¿sí? Que estos light pipes, la primera vez que bueno, cuando traje la placa no me los generó, sí, que les tiraría un mensaje, pero eso directamente descargándolo de vuelta, acuérdense que están las variantes, ¿no? Sí, yo hablo obviamente de este light pipe en particular, que era, si no recuerdo, era este. O sea, descargándolo acá directamente, lo descargan de vuelta, lo ponen de vuelta y ya con eso les debería agarrar. Y si no, cualquier cosa, nos dicen. Pero en principio eso serían, o sea, prueben a hacerlo ahora, ¿sí? O sea, al exportar el step, a sacar el step de acá, ¿sí? Y bueno, cualquier cosa, si tienen algún problema, nos avisan. Porque ya les digo, a veces con los WRL no anduvo bien. Bueno, y en esos casos de última, si están los componentes principales, podemos llegar a ver o los pueden corregir. Pero por ahora vamos a hagan esto. Bien. Ahora, por esto mismo, lo primero que vamos a hacer es crear un documento, si quieren ponerle gabinete, TP2, por así decirlo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es importar, ¿sí?, nuestra pieza 3D. Y acuérdense que lo tenemos que poner como un simple par estudio y sobre todo que nos cree también una parte compuesta, ya que vamos a tener muchas subpartes, por así decirlo. Así nos incluye todas en la misma, ¿sí? Y le digo de subirlo ahora porque va a tardar bastante y quizás no ven el problema, o quizás no, para visualizarlo mejor, a ver cuando lo importa, a ver si está todo bien o por lo menos lo principal, ¿sí? Y de paso lo dejamos acá. Bueno, como les decía, la idea entonces, vamos a hacer el gabinete para la placa, ¿sí? Y la idea es que el gabinete contenga obviamente esta placa, ¿sí? Vamos a ver, para el caso del que ya tenemos realizado, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, si sacamos la tapa, ¿sí? La idea es, ¿sí?, que pueda contenerse todo y a su vez que tenga formas de conexión, ¿sí?, afuera, y que esté apoyado sobre todo en estos conectores. ¿Se acuerdan que Fer los puso, digamos, a la misma altura, cosa de que después apoyen al ras, ¿sí?, con el borde del gabinete, ¿sí? También que no para el caso del pote porque era muy largo, pero sí para, fíjense, sobre todo para estos dos conectores, el Molex y el jack, pero también lo considero para los light pipes, en este caso para este tipo, ¿no? Porque después, bueno, vemos las otras variantes en todo caso. Pero bueno, entonces la idea sería esa. Entonces lo primero que tenemos que hacer es medir la distancia, ¿sí?, que tenemos como para que vayan al ras estos conectores y el light pipe. Bien, entonces nosotros directamente vamos al PCB, ¿sí?, y parándonos directamente recuerdan que hicieron los bordes, entonces pueden medir la distancia que tienen con la regla entre el borde y el PCB. Y ven que tienen 3 milímetros y deberían tener también acá 3 milímetros porque así fue como lo pensaron en su momento.
¿sí? Así todo está al ras. El que lo hizo distinto, nada, es recomendable que lo haga así también, así no tiene cosas muy dispares y queda bien, ¿sí? O sea, es para que apoye todo al ras, si no va a quedar medio desprolijo. Y a su vez también medir los light pipes, que debería, como decía antes, tener lo mismo, ¿sí? Obviamente el pote va por otro lado porque, bueno, es mucho más grande, ¿sí? Entonces, de por sí tenemos los 3 milímetros, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Dentro de esos 3 milímetros nosotros tenemos que meter, o sea, el gabinete, ¿sí? O sea, tiene que estar el gabinete, un espacio, ¿sí? Para que pueda entrar cómodo el gabinete, y a su vez la pared, ¿sí? Porque al fin y al cabo, la pared termina acá, ¿sí? Pero esta pared tiene un espesor. Claro. Sí, o sea, tenemos el PCB, ¿sí? Este espacio que sería esto que les digo de, un, de una apertura, por así decirlo, para que no choque, porque si no va a costar que entre. Y a su vez tendríamos, bueno, tendríamos la pared del PCB, del gabinete, perdón. Bien. ¿Y cuánto le damos? Bueno, la idea es que para no complicar demasiado el gabinete, o sea, ya sea para el diseño y todo, la idea es que la pared no sea menor a 2 milímetros. Y bueno, tenemos entre 2 y 3 milímetros, ¿sí? Pero bueno, también tenemos que dejarle el espacio para que el PCB entre bien. Entonces, dos valores razonables serían ponerlo entre 2,5 y 2 milímetros. Pero, digamos, ¿cómo podemos hacer entonces? Por ejemplo, nosotros vamos a empezar a diseñar ahora y todo va a depender de esa medida. Pero claro, capaz que cuando tenemos la pieza final diseñada y decimos, che, no me gustó cómo quedó, porque me hubiese gustado dejarlo un poquito más de espacio, o tiene mucho espacio, ¿sí? Entre el... A ver, o sea, tengo mucho espacio, digo, acá, ¿sí? Entre el borde del gabinete y el PCB, o viceversa. Entonces digo, bueno, ¿cómo puedo hacer para dejar algo medio parametrizado y en caso de que no me guste, lo cambio? Bueno, volvemos acá. Entonces, ahí justo terminó esto, después lo vemos. Una ventaja, bueno, otra ventaja que tiene Onshape para este tipo de cosas es que puede poner lo que se llama variables, ¿sí? Que lo que nos permite es poner un cierto valor, o sea, como una variable que tenga, no sé, le ponemos un nombre y a partir de eso lo podemos usar en todo el par de estudio que tengamos, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a esa variable? Directamente para ya configurarla, vamos, digamos, justamente lo tengo en esta lista de planos. Fíjense que es esta X, que es variable, ¿sí? Entonces lo primero que hacemos es agregar esa variable y yo les dije que esto es, lo vamos a usar para determinar el espesor. O sea, nosotros sabemos que va a ser de 3 milímetros la distancia que tenga entre el PCB y el borde del gabinete exterior. Pero entonces lo que vamos a poder determinar es si el espesor es de 2,5 o de 2 milímetros. Entonces, fíjense que cuando ustedes ponen una variable tienen de longitud, de ángulo, de número o de cualquiera. En este caso, como vamos a usar esta variable como para sumar y restar cosas, es preferible que pongan números, así directamente suman números y después las unidades las ponen aparte, ¿sí? Entonces vamos a elegir en números y vamos a poner, por ejemplo, espesor, ¿sí? Y el valor vamos a empezar por 2,5, ¿sí? Pero la idea es que esto después se pueda cambiar. Entonces ya tenemos nuestra primera variable, ¿sí? Que vamos a partir de eso. Ahora, como vamos a hacer la base, o sea, vamos a empezar por la base del gabinete, ¿sí? Vamos a hacerla directamente desde el top, ¿sí? Como hicimos con el pomo de espuma, el shampoo. Entonces, desde top hacemos un sketch, ¿sí? Y ahora, ¿qué tenemos que buscar? Bueno, vamos a ir
a medir nuestra PCB, que como ya entregaron la primera parte, esto deberían haberlo hecho, entiendo, que es decir cuáles las dimensiones de nuestro PCB. ¿Sí? O sea, en este caso, nuestro PCB es de 70 por 90. O sea, les recomiendo en este caso de que nada, si lo están haciendo, digamos, para su PCB específicamente, vayan anotando cada dato que vamos midiendo, así después lo van volcando directamente en el gabinete que vayan haciendo. ¿Sí? Si no, bueno, si no sigan con el 3D que les pasé. Bien, entonces la placa en sí, la placa en sí es de 70 por 90. Entonces lo primero que vamos a hacer es, tenemos, además de los 70 y 90 de lado, tenemos que considerar 3 milímetros para un lado y 3 milímetros para el otro. O sea, tendríamos que hacer acá. Tenemos que hacer un rectángulo, ¿sí? Que en este caso no va a estar centrado en el origen, porque nosotros queremos que, recuerden que nosotros hicimos para que el PCB empiece acá, o sea, que tome de origen acá, o sea que cuando nosotros lo importemos en el assembly va a estar puesto directamente en este punto que va a ser el origen de coordenadas. Y entonces el PCB, digamos que es el que va a estar en el origen de coordenadas centrado desde acá. Por eso el gabinete lo vamos a poner a una distancia distinta. Entonces primero, de vuelta, elegimos para hacer un rectángulo y lo tiramos por acá, ¿sí? Después obviamente lo vamos a acomodar con las cotas. Y para este caso les dije que teníamos 90 de largo más 2 por 3 milímetros sería en este caso, y 70 más 2 por 3 milímetros, ¿sí? Esto lo podemos poner directamente, o sea, bueno, para este caso que me agarro acá arriba sería 70 más 2 por 3. Y abajo tendríamos 90 más 2 por 3. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Fíjense que, como les decía, en este caso sería para la pared exterior esto, ¿sí? Porque al fin y al cabo yo estoy midiendo los 3 milímetros que me iría hasta el ras, ¿sí? Del gabinete, porque estoy considerando esta parte, o sea, estos 3 milímetros, ¿sí? Entonces yo lo que tengo que hacer es crecer un offset para adentro que me determine el espesor, ¿sí? Entonces, bueno, si quieren corremos esto. Y vamos a hacer un offset, cosa de que nos quede asociado el rectángulo con un rectángulo exterior con el interior. Bueno, pueden seleccionar directamente todo así. Y ya directamente con la flechita, acuérdense, si les quedó para el otro lado, tocan la flechita, va a cambiar de sentido. Y a esto tocamos afuera, y en este caso, como yo les decía que el espesor va a ser variable, vamos a poner asterisco, o directamente podemos escribir la palabra la E y ya nos aparece el espesor, ¿sí? Entonces, poniendo espesor, ya nos toma lo que nos pusimos, lo que le pusimos en la variable que definimos, ¿sí? Bien. Ahora, ¿qué más? Bueno, ahora lo que tenemos que ver es, además del origen, tenemos que ver los agujeros, ¿sí? Entonces, primero vamos a empezar viendo eso. O sea, en principio yo les dije que la pared iba a estar de 3 milímetros por 3 milímetros. Entonces quiere decir que esta distancia al origen y esta al origen va a ser de 3 milímetros. ¿Sí? Al fin y al cabo lo que yo le estoy dejando. O sea, yo tengo entre esto y esto que es el exterior. Yo voy a tener 3 milímetros. Y entre el exterior y el origen nuevamente voy a tener otros 3. Si quieren lo tiran por acá, si no les queda tan... Esto acuérdense, lo pueden mover. Bueno, ahí está. Queda un poquito más prolijo. Bien. Y ahora sí, vamos a medir dónde estarían nuestros agujeros, que como les decía,
Fíjense, si quieren vamos a ya importar, o sea, vamos a primero confirmar esto, después lo seguimos, pero le quiero mostrar, o sea, la pieza en 3D, que ahora la vamos a ir editando un poquito, pero primero quiero mostrarle esto. Puede tardar un poco, pero fíjense que, como les decía, el origen, ¿sí?, se encuentra, digamos, donde nosotros le pusimos que sería nuestro 0, 0. Entonces, a partir de este 0, 0, que sería lo mismo que esto, vamos a empezar a tomar las medidas que tiene, sobre todo los agujeros, ¿sí?, que vamos a empezar a poner para las torretas. Entonces, otra vez con la herramienta de medición, seleccionamos el origen y bueno, en este caso voy a tener 3,5 para un lado y 3,5 para el otro, ¿sí? Entonces ahora lo que vamos a hacer es hacer los agujeros necesarios, ¿sí?, ubicados en esa distancia que la podemos dejar así. Entonces volvemos acá, volvemos al sketch. De última podían no darle OK acá y seguir modificando, total puedo pasar entre uno y otro y esto sigue estando, ¿sí? Y ahora sí vamos a hacer 3 círculos y ahora ya vamos a ver por qué, ¿sí?, todos centrados, o sea, coincidente en el punto, ¿sí? Y como les decía, esto va a estar del origen a 3.5 y 3.5. Bien. Y ahora, ¿por qué hicimos 3, no? O sea, estamos haciendo 3 contornos, más que nada por la forma en que vamos a apoyar, ¿sí?, con el gabinete. Vamos a darle acá, vamos a ver una vista de sección. Ahí está. Ahí le podemos dar a aceptar, así vemos algo más concreto. Pero bueno, la idea sería esta, ¿no? Tener un radio exterior en el que se pueda apoyar directamente el PCB, ¿sí?, y después uno interior en el que directamente pase el PCB y se encastre, ¿sí?, que tenga un poquito de altura, y lo que vendría de adentro sería el paso del tornillo para que entre. A su vez también lo que vamos a tener es una parte inferior como para darle un apoye y podemos poner el tornillo sin problema, ¿sí? Pero esta sería la idea. Después vamos a ver que este espacio que dejamos acá es más que nada para que cuando enroscamos el tornillo, que esto haga un poco de fuerza, ¿sí?, y el tornillo ayude a hacer fuerza entre la tapa y la base, ¿sí? Porque si no, si lo dejaríamos todo junto, que también pueden hacerlo, pero lo que pasaría es que no estaría, digamos, apretando mucho el tornillo acá. Con este espacio, ahí le estaríamos generando un poco eso. Pero bueno, más que nada la idea es esa y por eso necesitamos estos tres círculos, ¿sí? Estas 3 circunferencias que estamos haciendo al fin y al cabo. Bien, entonces, ¿cómo determinamos esas circunferencias? Bueno, eso nos lo va a decir en parte lo que tenemos en el PCB. Más que nada con las dimensiones de los agujeros. ¿Sí? Tocamos la E. Y fíjense que para este caso tenemos un tamaño de agujero de 3.2 milímetros y tenemos una corona de 5,6. ¿Sí? Un pad de, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? En sí, bueno, el pad mucho no nos cambiaría demasiado. Lo más importante es el tamaño del agujero. Le podríamos poner de 3,2 milímetros, pero correríamos el riesgo al agujero, ¿no? Al agujero interior, de que no pase. O sea, de que se quede encastrado y por eso le vamos a poner un poquito menos. Así que en vez de 3.2 le podemos poner 3 milímetros. ¿Sí? Y este caso sería este agujero, este círculo. ¿Por qué?
Pues al fin y al cabo, por acá donde va a pasar el tornillo. Y para que el tornillo pase, necesito una pared, que es la pared que vemos acá. ¿Sí? O sea, estamos haciendo esto donde se encastraría, ¿sí? Que lo vamos a hacer de 3 milímetros para que pueda tener un poquito de margen y pueda entrar bien. Y a su vez después vamos a tener esta pared, ¿sí? Que es la que después nos va a dejar de que el tornillo agarre. Esto tampoco puede ser muy fino, porque en caso de que sea muy fino se puede llegar a partir, ¿sí? Entonces, con la herramienta de medición, le ponemos que sea de 3 milímetros, ¿sí? Ahora el agujero, por ejemplo, pueden ponerle en principio que sea de 2. Después cualquier cosa lo cambiamos. Y bueno, digamos, al diámetro exterior, si quieren le pueden poner directamente los 5.6 que teníamos del pad, ¿sí? O 5, lo que ustedes crean mejor, pero bueno, 5.6 vamos a ponerle en este caso. Bien. Y con eso ya tenemos, digamos, lo que sería la base de nuestra primer torreta, ¿sí? Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, para no repetir, digamos, una y otra vez todo esto, lo que vamos a hacer es directamente hacer un patrón lineal, ¿sí? Entonces usamos el linear pattern y seleccionamos todos estos, ¿sí? Y le vamos a poner que sean 2 y 2. Ahora, ¿qué distancia los ponemos? Bueno, eso también lo vamos a sacar del PCB. Entonces venimos, esto ya está, y medimos entre los agujeros. Porque al fin y al cabo estoy partiendo de este agujero. Bueno, estoy acostumbrado ya con shape. Ahí está, entonces medimos desde un centro del pad hasta el otro. Y nos da 83 en X y 63 en Y. Entonces ponemos eso. O sea, una vez que cliqueamos acá, ponemos 83 y 63. 63. Y con eso nos debería haber quedado, ¿sí?, en los bordes como debería ir, ¿sí? Ya con eso le damos OK. Bueno, OK el sketch no, era darle OK al patrón lineal, ¿sí? Pero bueno, ya tenemos todo relacionado, así que cualquier cosa cuando cambiemos algo de esto, directamente nos va a cambiar el resto, ¿sí? Bien, ahora ¿qué tenemos que hacer? Fíjense que las paredes en este caso están redondeadas, ¿sí? A ver, espérenme. O sea, acuérdense para salir Transaction View Off, ¿sí? Pero fíjense que la base tiene las paredes redondeadas, ¿sí? Así que vamos a redondear las paredes siguiendo estas circunferencias que acabamos de hacer, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a medir directamente. O sea, agarramos, creo que sí puedo agarrar el punto acá. Sí, me da la distancia, ¿sí? Fíjense que me dice que está a 6.5 milímetros. Ahora, ¿qué pasa? Yo al hacer el offset, ¿sí?, desde este punto, al fin y al cabo, digamos, esta pared no se va a mover y van a ser 6.5 milímetros lo que tenga acá. Pero ¿qué pasa? Esta, dependiendo del ancho o sea, el offset que le demos, va a depender, digamos, a qué distancia esté entre uno y otro. Por ejemplo, acá, como yo en este tengo 6.5, para este caso lo que voy a tener es 4. ¿Sí? Voy a tener 4 milímetros. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Bueno, para el primer caso, vamos a empezar haciendo filet, como hicimos anteriormente en la clase pasada. Vamos a seleccionar todos los puntos que son iguales, que queremos que sean iguales, ¿sí? Bien, y en este caso tocamos afuera y le vamos a dar 6.5, ¿sí? Que esto, como les digo, va a mantenerse y fíjense que queda alineado, ¿sí?, con el centro de las circunferencias. Pero
Para el caso del diámetro del rectángulo interior, nosotros, bueno, voy seleccionándolo, pero va a depender, digamos, del espesor que le demos. Entonces, ¿cómo podemos hacer un cálculo para, digamos, dejarlo parametrizado? Sería, o sea, si yo tengo 6.5 y tengo 2.5 de espesor, en ese caso nos dio 4 milímetros. Entonces, si tendríamos 2 milímetros de espesor, en ese caso eh, nos va a dar 4.5. Entonces, lo que tendríamos que hacer es directamente los 6.5 le restamos el espesor. ¿Sí? Y ahí fíjense que me queda alineado, ¿sí?, entre los tres. Para que vean qué pasa al modificarlo. Si le damos OK, modificamos el espesor y en vez de 2.5 le ponemos 2, que era, digamos, como las dos opciones que habíamos dejado, aunque pueden elegir entre medio. Y fíjense que seguimos teniendo sí, estas tres líneas paralelas, paralelas verticales, ¿sí? Entonces, como indicando de que pusimos bien las cotas, ¿sí? Bueno, por ahora vamos a volver a 2.5. Bueno, esto de las variables puede llegar a serles muy útil cuando tienen que hacer medidas que pueden cambiar mucho o, bueno, no están tan seguros de ciertas cosas. Entonces, parametrizar las distintas cosas que tienen que hacer puede ser algo muy útil, ¿sí? Bien, ya tenemos prácticamente nuestra base de lo que sería sí, nuestra base del sketch. Ahora lo primero que vamos a hacer es hacer un extrude, pero de la base. O sea, yo les dije que la pieza va a ser nuestra parte central porque va a estar en el origen, ¿sí? Va a estar acá en el origen, pero ¿qué quiere decir? Que entonces que nuestro gabinete tiene que crecer para abajo en la base, ¿sí? Así que lo primero que vamos a hacer, después vemos las distancias, pero vamos a hacer nuestra base que va a estar para abajo, ¿sí? Entonces, perdón, acá. Ahí está. Bien. Entonces, como les decía, vamos a hacer un extrude. Y vamos a hacer lo que sería la base, como les dije recién. Y vamos a, acuérdense que si yo selecciono esto, OnShape me toma, digamos, una parte de lo que yo querría elegir, pero yo al fin y al cabo para la base quiero elegir todo. Entonces lo que puedo hacer es directamente seleccionar todo así. Y así me aseguro que me hace un bloque, ¿sí? Un bloque, pero como les dije, yo lo quiero para abajo, entonces le pongo que sea para abajo. Y le vamos a poner el espesor, porque al fin y al cabo lo estamos usando para ese fin, ¿sí? O sea, estamos haciendo el espesor de lo que sería nuestro gabinete. ¿Bien? O sea, sería el piso, ¿sí? O sea, el espesor es lo que le damos, pero al fin y al cabo estamos haciendo el piso. ¿Bien? Ahora lo que tenemos que hacer es crecerle la pared de los bordes, ¿sí? O sea, la pared con la que va a cubrir nuestra base. Al fin y al cabo estamos haciendo esta parte, va a terminar siendo nuestra base. Vamos a darle OK al extrude. Ahí está. Y vamos a renombrar esto que va a ser nuestra base, que obviamente no está terminada, pero bueno, ya le podemos ir poniendo el nombre. Bien, entonces lo que tenemos que hacer es crecerle, ¿sí?, a los costados, ¿sí? No solo, o sea, ya de por sí, digamos, a los costados, y a su vez después, bueno, vamos a crecerle lo que les decía de las torretitas para sostenerlo. Sí, así que primero vamos a empezar haciéndole crecer los costados. Pero bueno, ¿cuánto tenemos que hacerlo crecer, no? Si vamos a la pieza,
fíjense de que la idea es que tenemos distintas alturas, ¿no? De por sí tenemos el pote, que es el más alto de todos, ¿sí? Ya mirándolo así muy por arriba, pero después el resto está dentro de todo en una misma altura, ¿sí? Si quieren acá podemos medir la distancia que tenemos entre cada cosa, por ejemplo el PCB, ¿sí? Tocando una superficie y la otra. Sí, acuérdense que acá les da las distintas distancias. Pero bueno, entonces, de acá vamos a ir tomando las distintas medidas que tenemos. ¿Sí? Entonces vamos a medir primero las distancias que tenemos, sobre todo acá. ¿Sí? A ver. Si quieren vayan anotándolo. Pero bueno, tendríamos en principio una distancia de 11,45, o mídanlo para, digamos, para sus distintos PCBs. ¿Sí? Luego también vamos a medir para el jack, o sea, vamos a medir todos los componentes más altos y vamos a ver cuáles son o cuál es el más alto que tenemos. ¿Sí? Para este caso vamos a tener 11,05. Luego, para esto tenemos 13,05, ¿sí? Y bueno, obviamente para el pote, que es el más alto, ¿sí? Vamos a medirlo, por ejemplo, de este punto. Tenemos 20,932. O sea, claramente el pote iba a ser el más alto, pero el segundo más alto que tenemos es la bornera, ¿sí? Entonces, por eso, a lo que podemos hacer es tomar como dos medidas, ¿sí? En principio hacer como una pre-base, o sea, pre-tapa, digamos, esta es para la parte de la tapa, para la bornera en sí, y otro que sea directamente como un agregado para el pote. Y por eso, en ese caso, nos queda algo de este estilo, ¿sí? Por eso Fer en su momento decía, hablaba un poco de este pote, ¿sí? Al usarlo así, al ser tan alto, lo que nos termina dificultando es en esta parte. O sea, si usáramos un pote, digamos, apuntando hacia arriba, no tendríamos este problema, ¿sí? Que nos quedaría de otra forma el gabinete. Ahora, ¿qué pasa? Uno también podría hacer el gabinete desde este punto, pero ahí va a haber un problema, que va a tener mucho espacio, ¿sí? Entre donde terminan, por ejemplo, las borneras, ¿sí? Y la tapa de arriba, ¿sí? Habría como un hueco muy grande. También se podría, digamos, agrandar un poco la distancia el espesor de la tapa, ¿sí? En ciertas partes, pero bueno, ahí ya sería más, no, no tan prolijo, ¿sí? O sea, esta quizás, no digo que sea la mejor, pero bueno, digamos, lo que se intentó hacer es con lo que se tenía un poquito más prolijo, digamos, la solución más prolija que encontré, prácticamente. Bien, entonces, para este caso vamos a agarrar, por ejemplo, ya que vamos a tomar, como les decía, directamente de tapa, vamos a hacer la altura de la bornera, o sea, la primera altura. eh, Vamos a hacer, por ejemplo, de que nuestra base, la altura de nuestra base, coincida con esta muesca que tenemos acá, ¿sí? Por ejemplo, sí, fíjense que, o sea, la idea es que esto se tomó, digamos, esto pueden elegirlo ustedes, pueden ponerlo un poquito más bajo, un poquito más alto, pero bueno, esto es a elección de ustedes. Pero bueno, en principio esto sería como un criterio que se tomó para diseñar esto nomás. Bien. Entonces, ¿cómo hacemos para medir eso? Vamos nuevamente acá y medimos en donde tenemos. A ver, esperen.
sea, no solo hay que medir eso, sino también hay que medir la distancia que tenemos al borde, ¿sí? Entonces, vamos a primero medir cuánto tenemos en el PCB. Entonces seleccionamos esta parte. ¿Sí? Y fíjense que la distancia, digamos, entre el PCB y nuestro punto de la bornera que elegimos es de 8,55. Esto igual ojo porque no lo estoy tomando desde el origen. Fíjense que está levantado claramente por el espesor del PCB. Sí, pero bueno, por ahora vamos a quedarnos con esta medida. ¿Sí? Bien. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, vamos a nuestro PartStudio. Bien. Y ahora, como les decía, tenemos que crecer nuestra pared. ¿Sí? ¿Y de dónde la vamos a crecer? Bueno, fíjense que a veces el sketch se oculta. Pero bueno, en principio la creceríamos de este lado. ¿Sí? Y ahora yo les dije que teníamos los 8,55, ¿no? Estos 8,55 milímetros sería la distancia que acabamos de medir entre la base y la bornera hasta donde vamos. Pero también lo que tenemos que considerar es el espesor del PCB y a su vez fíjense que abajo tenemos, ¿sí?, los distintos pines. Entonces eso también lo tenemos que considerar como para que no nos choque, digamos, con la parte inferior del gabinete, ¿sí? Y bueno, ¿y cómo medimos eso? Directamente podemos seleccionar acá las caras. Acuérdense que seleccionando, ¿sí?, obviamente con la parte inferior, vamos anotando, digamos, cada una. Fíjense, por ejemplo, para el caso de las borneras tenemos 2,35. ¿Me están siguiendo hasta acá? Si no, avísenme y lo vamos diciendo de vuelta. Pero ahora, digamos, lo vuelvo a decir, estamos haciendo la base como para que entre todo y no se choque con nada, ¿sí? Acá fíjense que por ahora el más alto, que sería el del pote, ¿sí?, que lo tenemos en, bueno, vamos a ponerle 2,411, ¿sí? Luego también vamos a medir en todos por las dudas, ¿sí? Acuérdense que pueden elegir las caras directamente. 1,85. Bueno, acá los light pipe obviamente no van a influir. Un 85 nuevamente. Y 1,874. Entonces, el que más alto, o sea, el pin más largo que tenemos en este caso va a ser el del pote, ¿sí?, que nos dio 2,411. Pero tampoco lo vamos a poner tan justo, ya que al fin y al cabo este modelo 3D, si bien debe ser bastante preciso, por las dudas vamos a dejarle un poquito más, ¿sí? Entonces le podemos dejar, por ejemplo, 1 milímetro, ¿sí?, de largo más. Entonces nos quedaría 3,4 milímetros, ¿sí? Entonces tenemos, no sé si van anotando o no, pero tendríamos 3,4 milímetros, digamos, de la base del PCB inferior hasta lo que sería esta base, ¿sí? O sea, esta base que hicimos antes. Hasta esta base tenemos 3,4 milímetros. Y ahora lo que nos queda considerar es el ancho del PCB. Bueno, ¿y dónde tenemos este ancho del PCB? Esto nos lo dice KiCad, pero también lo podemos medir acá. Ahora vamos a ver cómo se nos muestra en KiCad, pero podemos tocar entre las dos caras, por ejemplo, y ya nos dice que la distancia es de 1,6. Entonces vamos a tener 3,4 ,
más 1,6. O sea, vamos a tener 5 milímetros, vamos a tener desde la base hasta este punto. ¿Sí? Y a esto le sumamos los 8,55 que calculamos antes. ¿Está bien? Entonces, volvemos acá. Y a estos 8,55 vamos a sumarle, si quieren poner entre paréntesis, 3,4 más 1,6. Bueno, más los 8,55. ¿Sí? Entonces con esto que tendríamos, si quieren tocan afuera, los 13,55 que tendríamos de altura como para que esta parte, ¿sí?, llegue a tener la misma altura que esta, ¿sí?, que esta que medimos nosotros. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? Bueno, Sí. Fran, te hago una sí, consultita que no me quedó claro. La sí. altura máxima que vos usaste como referencia la mosquita de la barrera la elegimos nosotros, ¿no? En base a todos los componentes que tenemos. Sí, sí, o sea, ya te digo, mira, Porque o mis sea, barreras, o sea, son más petizas. sí, exacto, sí. O sea, ya te digo, esto es por referencia, o sea, fíjate que más o menos quedó bien. Entonces directamente coincidió que era justo esto, era justo esta medida, ¿sí?, que Claro, coincidía con esta. Entonces por claro, eso quedó claro. bien. O sea, lo que tendrías que cambiar, eh, volviendo a este lado, Digamos, un detalle que Fran lo está haciendo en base a la placa que tiene de referencia y se la Claro, obvio. pasamos para que ustedes puedan repetir los mismos pasos. exacto, Pero ustedes lo adaptan a la idea que ustedes tengan y a la placa que ustedes hayan diseñado. ¿Sí? No, si de repente tenés otra bornera o algo y querés hacerlo distinto o querés cambiar algo, la idea es que lo hagan, que justamente también por eso también están las claro. variantes para que hagan lo que se Sí, acomoden sí, mejor a la placa de ustedes. claro, ustedes Claro, piensen perfecto. de que esto es más que nada para que sepan usar más de la herramienta, sepan cómo hacer un gabinete y a partir de eso hagan lo que, nada, en base a lo que tienen, lo que mejor les parece, ¿sí? Pero no hay tiempo que hacer lo mismo. No sé si vas a preguntar algo más. No, no, perfecto, era eso la Ah, única listo. duda. Dale. Si Bueno, era listo. obligatorio que sea la muesca o si podíamos elegir otra altura nosotros. No, 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 podés elegir cualquiera, ya te digo. Yo lo tomé de referencia nada más. Puedes tomar de referencia otra cosa y no por eso va a estar mal. Es más, probablemente esté bien. Sí, o sea, lo único que tendrías que revisar, o sea, más allá del espesor, después tenés que revisar la altura, pero digamos el procedimiento sería el mismo. ¿Sí? Perfecto. Bien. Entonces ahora ya tenemos nuestra extrusión de la pared. Digamos OK. ¿Sí? Y ahora lo que tenemos que hacer es, como les decía, tenemos que hacer esta parte. Tenemos que hacer las torretitas. Sí, bueno, mira, ya justo me lo toma. Pero le voy a hacer estas torretas, sí, que se van a ir encastrando, sí, unas con otras. Pero bueno, en principio, bueno, vamos a ir a hacerlas por parte, sí, así no se nos complica demasiado, porque al fin y al cabo todo esto va a ir unido a lo que es la base, sí, o sea, la pieza base. Entonces, ¿cómo hacemos? Como lo habíamos medido antes, si quieren, es más, pueden ponerlo en una cota, ¿sí? A esos 3,4 milímetros que teníamos acá, por ejemplo. Perdón, este no. Bueno, estos 3,4 milímetros sería la distancia que tenemos en, nada, entre la base y, digamos, el lado de atrás del PCB. Pero claro, nosotros nos tenemos que apoyar ahí mismo, desde las torretitas estas. Entonces por eso vamos a hacer una nueva extrusión, que ya les digo, si quieren vamos a hacer una nueva cota. Así, nada, empezamos a poner variables ya que, para que vean cómo de base a PCB bot. Bueno, un
poquito largo el nombre, no soy muy creativo, pero ustedes pónganle lo que quieran. Y nuevamente acuérdense de ponerle número, ya que después lo vamos a usar. 3.4. Le damos OK. Esto lo que tiene de bueno es que lo podemos mover. Entonces lo movemos arriba. Y es más, ya que estamos, podemos poner una carpeta. Podemos ir poniendo en carpetas estas cosas. Por ejemplo, yo elijo estos dos, ¿sí? Que son iguales. Y voy a poner, o sea, del mismo tipo. Entonces voy a poner de que quiero agregar esta selección a una carpeta. Y bueno, entonces le pongo variables. Y ahí ya me las deja, ¿sí? Después obviamente los puedo abrir o cerrar. Veamos cada una. Puedo ir como comprimiendo, por así decirlo, cada una. Bien, entonces una vez que tenemos eso, ahora sí, vamos acá. Ahora, ahí está. Y si quieren escribir en la D directamente ya se los pone. Bueno, el problema es que puse un nombre muy largo. Vamos a poner la distancia base solo. Así no... Bueno, no me va a dejar desde acá, creo. Ahí está. Ahí disculpen que... No, no me deja. Vamos acá de vuelta. No. Perdón, le voy a cambiar el nombre porque si no me parece muy largo y después se va a perder todo lo que quiero mostrar. Distancia base, vamos a ponerle solamente. Ahora sí. Ahí va. Entonces ya vemos, tenemos lo mismo y listo. Y ahora, como les decía, vamos a hacer crecer las torretas exteriores que serían donde apoya, ¿sí? Esta parte del PCB, ¿sí? O sea, el apoyo del PCB ahí. Entonces venimos acá de vuelta y vamos a hacer un add de todos estos. ¿Sí? Por las dudas, si no les aparece o le aparece un cartelito, fíjense que tenga el Merge Scope que sea en base y a esto de vuelta le ponemos distancia base. ¿Sí? Y ya fíjense que ni bien lo toma, no lo deja bien. ¿Sí? Y ahora le damos OK. Y ahí ya tenemos, digamos, donde iría en principio apoyado nuestro PCB. Si quieren ya, a partir de esto, como sabemos que va apoyado acá, podemos ir a ver en el assembly cómo nos quedaría incrustado uno con otro. O sea, vamos al assembly y vamos a insertar. Bueno, obviamente, como les decía, cuando lo importamos pusimos la parte compuesta, así que elegimos Composite Parts y elegimos la pieza 3D. Puede que les tire este cartelito como que hay errores, pero bueno, si ya les digo, si pueden ver bien el PCB y tienen sobre todo los conectores ATX, el jack, el pote, las borneras, el pulsador y los light pipes. Después lo otro, ya les digo, como creo que es algo de KiCad Nightly que a algunos le anda y a otros no. Bueno, en todo caso podemos verlo más adelante o bueno, para este TP puede llegar a pasar, ¿sí? Así que nada, si todos lo pueden ver así, genial. Y si no, cualquier cosa, si alguno tiene un problema, avisen. Y entonces acuérdense, esperen que lo voy a hacer de vuelta. Vamos a hacerlo de vuelta porque lo hice muy rápido. Pero acuérdense que cuando nosotros importamos, nosotros elegimos la pieza y esta, al fin y al cabo, vamos a elegir esta, nuestra pieza base, ya que está centrada prácticamente en el origen, ¿no? Es de donde partimos con la parte central, por así decirlo. Entonces, ni bien la elegimos, ya está centrada acá, o sea que no la muevan, ¿sí? Ni nada. Acuérdense que cuando la mueven, cuando mueven el cursor la desplazan, así que eso lo vamos a hacer así, vamos a darle OK. ¿Sí? Así ya nos queda directamente en el origen, que era donde queríamos. Y como hacer la primera pieza y como la tenemos referida al origen respecto también al parte estudio que estamos haciendo, vamos a hacer esta pieza que sea fix. Acuérdense que cuando hacemos eso nos aparece que la parte está fija y a su vez en el assembly te avisa, ¿sí? Y ahora sí, vamos a
insertar lo que sería la base. Que después lo que tiene de bueno que todo lo que insertamos se va a ir actualizando, ¿sí? Esto sí lo podemos poner donde querramos, así no molesta tanto. Y ahora lo que vamos a hacer, para ver cómo apoya y ver las dimensiones, vamos a hacer un conector, que en este caso una vinculación, sí, que en este caso va a ser fasten porque no queremos que se mueva, o sea, por ahora. A ver, lo que tiene de bueno estas vinculaciones es que después se pueden cambiar, que creo que en este curso lo vimos la clase pasada cómo cambiarlo, pero bueno, cualquier cosa lo vemos después, para así también vemos cómo va a encastrar en el gabinete nuestro PCB, porque al fin y al cabo de alguna forma lo tenemos que meter, entonces para eso también está bueno mirarlo. Entonces vamos acá y acuérdense de si yo mantengo Shift, me lo mantiene, digamos, en la cara, y después lo único que tengo que hacer es elegir dónde ponerlo. Vamos a elegirlo directamente, ponerlo en el centro de este lado y vamos a vincularlo con lo que sería esta cara de abajo, ¿sí? Entonces nos paramos acá nuevamente y ahora tocamos Shift de vuelta y elegimos esto, ¿sí? Y ahora fíjense que directamente lo tenemos, ¿sí?, ubicado. Está bien, y ahora sí podemos, fíjense, como en una primera instancia, ya que faltan cosas, podemos medir si nos quedó bien esto, porque al fin y al cabo es donde está apoyado, ¿sí?, como dijimos. Entonces una forma de verificación puede ser esta, ¿sí? Y nos dio que lo tenemos en Z en 0, ¿sí? Y ya verificamos que lo tenemos bien. Bueno, fíjense, algo que no les dije es que esto, bueno, a veces cuando importás el step, depende cómo se importe, puede venir con color o no, ¿sí? En este caso algunas piezas están en color y otras que no. Así que si quieren vamos a ver cómo editar eso, que ya prácticamente lo vimos, pero como para que vean también la idea. Vamos a seleccionar todas estas caras. Así, por ejemplo, ponemos color a esto. Ahí va, si quieren esto un poquito también. Y ahora lo que hacemos, tocamos botón derecho, Edit Appearance a las 19 caras. No sé cómo estará en español, la otra vez, el martes tuvimos un problema con el tema cómo aparecía en español, de que había algo que era parecido, como decía, y hacía otra cosa. Así que, nada, lo que tiene en español, fíjense de que, nada, se edite bien esto y no les aparezcan cosas raras. Entonces ponemos, por ejemplo, puedo poner un color azul, ¿sí? Y ya directamente nos cambia esa cara. Pero también podemos cambiar el PCB a un color más acorde, no sé, el color que ustedes quieran. Este estaría bien, creo. ¿No? Bueno, si no, no. Bueno, no se elijan el color que les parezca mejor. Yo no soy bueno con esto, así que en eso no hay problema. Así ya por lo menos lo vemos un poquito más presentable. Y bueno, después pueden cambiar más colores, pero para no perder tanto tiempo en esto vamos a dejarlo ahí, ¿sí? Y fíjense que lo importante es que cuando cambiamos cualquier par de estudio, por al fin y al cabo cuando hacemos el import, podemos, nos hace un parte de estudio, ¿sí? Ya directamente nos actualiza en el assembly o donde lo tengamos. Otra cosa que no sé si mencioné acá es cómo actualizar, por ejemplo, no sé, yo tengo el PCB y me doy cuenta que le pifié. O sea, que le pifié en algo de lo que hice, digamos, en el PCB, y digo, esto no lo tuve que haber puesto acá y lo tuve que haber puesto, no sé, de este lado, por ejemplo. Entonces, tengo que volver a hacer el step, todo eso, y después lo tengo que importar de vuelta. Y bueno, no es que voy acá, toco import de vuelta y lo pongo, sino que directamente lo puedo hacer desde los importes que ya tengo. O sea que vengo acá en cada imports y si elegimos acá, fíjense que nos deja
hacer un update, que en el update lo que hacemos es elegir, digamos, con lo que lo queremos hacer la actualización, o si no lo podemos descargar. Cuando hacemos la actualización directamente lo que hace es descargarlo de vuelta, o sea, lo carga de vuelta, perdón, y después lo actualiza, ¿sí? Al parte estudio que tengamos. Lo que sí no probé es qué pasa si le cargas, por ejemplo, acá haces un update de la misma, o sea, de una pieza, pero que tenga distinto nombre, más allá que sea la misma. Eso no lo probé, pero bueno. Si tiene el mismo nombre no pasa nada, ¿sí? Bien, entonces, ahora volviendo un poquito, ya tenemos todo esto apoyado, ya como dijimos tenemos, acuérdense con la section view, podemos ver cómo nos quedó acá, ¿sí? Por ahora solo tenemos esto, o sea, solo tenemos el apoyo del agujero, ¿sí? Ahora lo que nos falta es crecer, ¿sí? El resto, o sea, necesitamos crecer sería la torreta interior, ¿sí? Y luego, bueno, tenemos que hacer el agujero. Entonces, salimos de este modo y volvemos acá. Entonces ahora, nuevamente vamos a hacer un extrude. Y vamos a elegir estos puntos. ¿Sí? Ahí está. Y ahora, ¿cuánta altura tiene que tener esto? Sabemos que de base mínimamente tiene que tener la distancia base. ¿Sí? Que ahí en ese caso vamos a estar exactamente en el mismo punto. Fíjense que lo selecciono, vamos a tener el mismo punto que tenemos la cobertura exterior. Pero a su vez a eso lo que tenemos que hacer es sumarle lo que sería nuestro espesor de PCB más 1.6. ¿Sí? Esto también podrían ponerlo en una variable, pero bueno, no lo voy a hacer para agilizar, pero bueno, si lo quieren hacer no hay ningún problema. Y ahí nos quedarían 5 milímetros. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Con esto solo, fíjense lo que pasaría es que cuando voy al assembly, esto también está bueno de tener el assembly antes de que van viendo todo cómo les va quedando. Fíjense cómo nos queda, ¿no? O sea, nos queda el RAS, sí, prácticamente, y capaz que para meterlo cuesta un poquito. Entonces, algo que se puede hacer acá es estirarlo un poco más a esto, ¿sí? Y por ejemplo, le podemos dar 1 milímetro más, ¿sí? Entonces, volvemos a este extrude. Lo bueno es que te mantiene las cuentas, así queda más claro. Y bueno, cualquier cosa si quieren cambiar, nada, lo hacen fácil de ese lado. Listo, entonces ahí lo dejamos en 6 milímetros y le damos OK. Si quieren ya vamos a ir nombrando un poco esto. Así que lo vamos a poner. Y de paso también lo que podemos hacer es ponerlo también esto dentro de una carpeta. Si quieren el sketch no, porque quizás lo usemos después para la tapa. Entonces vamos a ponerle base. ¿Sí? Acá lo importante, o sea, lo importante es el orden. Porque, por ejemplo, yo esto lo puedo tener así porque al fin y al cabo sigue la misma estructura. O sea, no importa, digamos, si esté en carpeta o no, mientras siga esto. En cambio, si yo muevo esta carpeta para abajo, por ejemplo, ya ahí pierde lo que yo tenía de variables. ¿Sí? O sea, todas las variables que puse las perdió. ¿Sí? O sea, por eso, digamos, las carpetas es un poco más para ayudar a uno mismo cuando va haciendo las cosas. ¿Bien? Ahora, una vez que tenemos eso, si quieren le vamos poniendo nombre. Pueden poner acá botón derecho y rename. Le ponen piso. Por ejemplo, este era el piso, ¿no? Esto, fíjense, cuando me paro directamente me muestra qué es. Le ponemos pared. Y estas serían las torretas. Le ponemos torreta exterior.
y torreta interior. Bien. Bien. Hasta acá estamos. Ya tenemos bastante, digamos, de lo que sería nuestra base. Lo que prácticamente faltaría, más allá de alguna que otra cosa, es hacer los apoyes, esto que les mostraba, ¿sí? Estos apoyes, ¿sí? Estos apoyes que van a estar, obviamente tienen que estar centrados con los agujeros de sujeción que tenemos. Al fin y al cabo, acá vamos a meter los tornillos, ¿sí? Y después se va a ajustar con la tapa y la base, ¿sí? Entonces vamos a hacer eso. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a agarrar directamente de la parte de abajo, ¿sí? Desde acá, y vamos a hacer un sketch. Bien. Ahora, este sketch, lo que nos sirve de este caso es traernos, digamos, lo que teníamos en el sketch anterior, ¿sí? Y en este caso, ¿qué nos va a servir? A nosotros nos interesa el agujero, ¿sí? O sea, el agujero por donde va a ir el... ¿Cómo se dice? Donde va a ir el tornillo. Y bueno, a su vez también le podemos traer un poquito para hacer la base, o pueden hacer uno nuevo, ¿sí? Como ustedes quieran. Entonces, por ejemplo, yo me podría traer con la use que hicimos antes, me puedo traer este contorno, y por ejemplo también me podría traer este para aprovecharlo, ¿sí? O sea, este por el agujero en sí, y este como para aprovecharlo después de base, para hacer esa extrusión que veíamos antes. Y nos traemos eso, ¿sí? Y a su vez, bueno, ya les digo, esto va a ser un agujero, y después tenemos que hacer como un reborde acá que salga para afuera. Entonces tenemos que hacer un ancho exterior, y eso lo pueden hacer directamente con otro círculo, o lo hacen con un offset. Eso como quieran. Eligen acá, por ejemplo, le ponemos 1.5 milímetros. Nada, esto lo podemos hacer en todos. También pueden copiarlo, o sea, pueden hacer los patrones lineales si quieren. Bueno, acá, sí. Además, hasta se podría hacer eso, pero bueno, ya. Si no, no sé cuánto voy a llegar. Yo digo que quizá acá lo mejor sería hacer 3 círculos más y después poner todos referidos a uno mismo que tenga las mismas medidas, pero bueno. Porque si no, después cuando lo modifique, me va a modificar uno solo. Bien. Ahora ya tenemos nuestro extrude para hacer la base. Y ahora lo que nos queda, si quieren, o sea, cuando van creando, digamos, de la carpeta lo va saliendo, o sea, lo empujan y fíjense cuando lo corren ahí, ya directamente lo meten dentro de la carpeta. Y ahora lo que vamos a hacer es un extrude, ¿sí? Un extrude que va a ser para el apoye, ¿sí? Que sería todos estos. ¿Sí? Y ahora, ¿cuánto le vamos a dar? Eso va a depender, pero por ejemplo podemos probar con 1 milímetro. Podría ser. Podemos ponerle un poco más también, así después lo redondeamos. Así que le ponemos
1.5, ¿sí? Pero bueno, ya les digo esto es un poco a gusto de cada uno, ¿sí? No tienen por qué hacerlo así, ni nada del estilo. Es solo un mero ejemplo en base a lo que vimos de los pesos anterior. Obviamente que van a cambiar para cada uno en base a las variantes y todo. Bien, ahí le damos OK. Y ahora tenemos que hacer lo que sería nuestro agujero, ¿sí? Para que traspase el tornillo. Entonces, hacemos otro nuevo extrude. Vamos a elegir. Fíjense que hay veces que les tapa el sketch, ¿sí? Este es el sketch que estamos usando de base, así que lo volvemos a poner. Y elegimos Remove. Y en este caso queremos que atraviese todo, bien al fin y al cabo. Estos ya están en agujeros, vamos a poder ponerle Through All, ¿sí? Y para que atraviese todo lo que refiere al Merge Scope, que en este caso es solo la base. Acá se pueden agregar más partes, pero bueno, claramente ahora no nos sirve. Pero como para que sepan. Igual después lo vamos a hacer seguro. Y ahí elegimos el resto. ¿Está bien? Ahí quedó. Y ahora sí, si quieren, podemos redondear un poquito estos apoyes para que quede un poco mejor, ¿sí? Entonces acuérdense con filet. Elegimos lo que queremos redondear. Vamos a elegir las dos caras. Ahora vemos qué valor ponerle. Esto no le gustó. Interior, claro, ¿no? Ahí está, porque lo hacen todo, porque al final cabo lo todo tangencial. Ahí está. Y ahora, para un poquito, así que le damos un poco menos. A 0.5. Bueno, ahí puede ser, así tiene un poquito de apoyo también, ¿no? Ahí está, ¿no? Bueno, y es que nos quedó, digamos, lo que sería en parte la base más redondeada. Si él podría agregar acá. Ahí está, esta parte también la podemos agregar, la parte interior. No sé por qué no me había dejado. Ah, pues seguramente toca acá. Sí, como para darle un... Ahí está. Bueno, y acá por ejemplo, fíjense, siempre fíjense por las dudas que tocan. Ahí está. Y ahí ya con eso tendríamos nuestro apoyo para cada uno. Entonces podemos ponerle apoyo, agujero, torreta por ejemplo, redondeo, apoyo. Esto es lo que tiene, como no están relacionados, si quieren, para que nos quede un poquito más... Nada, por el tema de nombres, y obvio lo podemos meter acá, en la carpeta. O pueden seleccionar varios y lo arrastran. ¿Sí? Y ahí prácticamente, en principio tendríamos ya, digamos, nuestra base. ¿Sí? Lo que sería la base en sí. Faltan algunas cosas, pero bueno, en primera instancia sería esto, ¿sí? Bien. Que si vamos, como decía el assembly, también lo actualiza. Bien. Ahora vamos a ir a hacer la tapa directamente, ¿sí? Entonces, vamos a ver, denme un segundito.
Bien. Como vamos a hacer la tapa, la idea es que todo lo tengamos referenciado a prácticamente los mismos sketch o uno mismo. Entonces la tapa va a estar directamente, ¿sí? Fíjense, a ver. Si ocultamos esto y la base, va a estar, sí, apoyada, iría, ¿sí? Directamente en lo que es la base en sí, ¿sí? Y a su vez tiene las torretitas que después van a ir apoyadas. Así que lo primero que vamos a hacer es traernos nuestro sketch a este punto de la base, que es donde la pared le hicimos, ¿sí? Hasta este punto vamos a traerlo. ¿Sí? Entonces venimos acá. Con la N si quieren para centrarse y normal. Y hacemos nuestro sketch. ¿Sí? Y ahora nos vamos a traer, o sea, al fin y al cabo vamos a tener que hacer los mismos círculos que antes, ¿sí? Estos tres. Entonces si quieren podemos ocultar, bueno, este sketch ya no nos resulta útil, y eso después vamos a ocultar la base, ¿sí? Y nos podemos traer prácticamente todo este sketch para acá arriba, ¿sí? Entonces usamos el use, porque al fin y al cabo, digamos, los bordes los necesitamos y necesitamos las torretas, entonces agarramos use desde acá. Acuérdense nada más de este el sketch 1, que sería en nuestro caso, y ya nos trae todo, ¿sí? Bueno, ahí me copió esto porque nada, lo tenía de referencia, esto lo borramos. Ahí está, y este también. Estas eran las líneas que quedaron cuando hicimos ¿cómo es? El lineal pattern, cuando les dice el 2x2, ¿sí? Pero bueno, eso no nos va a servir ahora. Bien. Y ahora, como les decía, nosotros tenemos que agarrar bien, ¿sí? O sea, el PCB. Ahora vamos a poner todo de vuelta. Sí, o sea, fíjense. A ver, vamos ahí. Sí, que claramente esto va apoyado entre uno y otro. Sí, lo mismo se veía acá. Y a su vez tenemos esto, ¿no? Que en sí lo tenemos que hacer un poquito más ancho, como para que calce bien. ¿Sí? O sea, cuando yo ponga la tapa, si yo no le dejo un espacio entre estos dos, se me va a pisar. ¿Sí? Bueno, igual primero vamos a levantar lo que sería la tapa, que como les decía antes va a tener dos alturas. Una que va a estar definida por lo que sería nuestra bornera, ¿sí? Y el otro va a ser en base al potenciómetro, pero por ahora vamos a hacer en base al gabinete, a la bornera en sí. Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a medir lo que tenemos entre lo que teníamos de la base. Acuérdense de que esto coincide. Bueno, vamos a sacar la assembly mejor. Como no todos quizás usen esto de referencia, vamos a usar, para que esto coincida en el RAS, vamos a medir entre lo que sería nuestra bornera y lo que sería la tapa de la base, la parte de arriba de la base. ¿Sí? Y acá tenemos 4,5 milímetros. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que hacer, en principio, digamos, una altura de la tapa, digamos, la parte baja, que sería de 4,5 milímetros. ¿Sí? En este caso vamos a hacerlo así directamente, porque después van a ver que
si no lo hacemos como un bloque entero, ¿sí? O sea, podríamos hacer como hicimos la base, sí, que agujereamos, fuimos levantando paredes, o sea, y después, nada, o sea, hicimos la base, hicimos las paredes, y entonces con eso nos quedó el agujero. Esta lo vamos a hacer distinto porque tenemos esto, ¿sí? Al tener esto, si no se complicaría mucho el diseño. Ahora ya van a ver por qué. Entonces, volviendo, vamos a darle por ahora OK a esto, después de último volvemos. Y lo que vamos a hacer un extrude de, agarrando el sketch 3, si quieren el sketch 1 pueden ocultarlo para no confundirnos. ¿Sí? Fíjense que lo tendríamos a una altura de la base. Acuérdense que esto lo habíamos ocultado. Ahí está. Y como les decía, esto queremos que esté a 4.5 milímetros. ¿Sí? Que era la altura que teníamos antes. Pero como yo les decía también, nosotros queremos que todo esto esté cubierto. Entonces, ¿qué hacemos? Elegimos todo. ¿Sí? Si quieren ocultan eso y van agarrando todos los lados. Ahí está. ¿Sí? Y ahí está. Y ahí nosotros tenemos lo que sería la tapa de abajo. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es hacer crecer lo que sería esta parte. ¿Sí? Para eso primero tenemos que hacer un nuevo sketch desde acá. Entonces no paramos directamente acá. Hacemos nuevamente un sketch. ¿Sí? Y ahora lo que tenemos que hacer es conseguir las distancias, ¿sí? Como para saber a cuánto estamos una de otra. Vamos a hacerlo directamente de lo que ya tenemos armado. Sí, pero fíjense, o sea, al fin y al cabo la pared de la tapa va a estar en el mismo lugar que la base. Sí, o sea, va a estar acá. Entonces yo, por ejemplo, para este caso, al ser de que yo tengo el pote en esta forma y yo tengo que medir desde el centro acá, se complica un poco más que se lo utilice para arriba porque lo podría si no medir desde acá. O sea, desde el mismo PCB. Por ejemplo, yo al tener esperen. Yo al tener, por ejemplo, el pulsador acá y que después ver con la tapa desde acá, ¿sí? Yo al tener la tapa acá podría medir directamente cuál es el centro del PCB para este caso, ¿sí? Y con eso podría saber la ubicación que voy a tener. Pero ya les digo, como no tenemos eso, tenemos que buscar ingeniárnosla para medir un poco esto. Entonces, aprovechando un poco la forma que tiene el pote de esta medida, ya que también depende, obvio, de la ubicación que le dimos en el PCB, podemos llegar a medir cuál es la distancia entre esta cara, ¿sí? Que como les digo coincide con este palito, ¿sí? O este apoye, que es exactamente tangencial a lo que sería, ¿sí? La circunferencia del pote en sí, ¿sí? Obviamente esto también lo pueden hacer agarrando la hoja de datos del pote y en base a la ubicación que le dieron al PCB poder medirlo. Pero bueno, nada, eso ya requeriría mucho más tiempo y bueno, ya estamos un poco sobre la hora casi, no quiero perder demasiado tiempo en eso. Después de último cualquier cosa lo vemos. Sí, pero como para ver un poquito más. Bueno, entonces, como les decía, medimos acá. Y acá fíjense que lo que tenemos son 13,118. Así que anotamos eso, la que sería nuestra primera distancia. A su vez, no solo vamos a medir hasta acá, sino que vamos a medir hacia el otro lado. Medimos hasta acá. Y tenemos 29,882. Bien, entonces esto sería, digamos, cuál es el slot mínimo que necesita
el bote como para entrar y que no choque con nada, ¿no? Entonces, ya les digo, este es el mínimo. Lo que podemos hacer es darle un poquito más y en vez de esta distancia le podemos dar 0,5 para cada lado, ¿sí? Bien. Y a su vez, lo que también nos interesa medir es, tocan espacio para salir de las mediciones estas, nos interesa medir desde esta cara, que es la misma que vamos a tener en la tapa, con la base del pote, ¿sí? En este caso nos da 12,005, prácticamente 12, ¿sí? Y ahora con estas medidas volvemos entonces a nuestro par de estudio, ¿sí? Y como les decía, fíjense cómo lo medí. O sea, yo lo medí, si acá tengo el centro, mi pote estaría de este lado y yo lo medí respecto a esta cara y a esta, ¿sí? Al fin y al cabo esto es el gabinete en sí. O sea, para que se entienda mejor, yo lo medí respecto a acá y respecto a acá. Entonces, ¿qué voy a hacer en este sketch? Voy a usar estos bordes. Pero lo voy a usar con construction ya que me van a servir de referencia. Entonces, elegimos este borde y este borde. ¿Ok? Y ahí ya lo tenemos. Y ahora lo que tenemos que hacer es un recuadro o un rectángulo, como prefieran. ¿Sí? Que en principio empezaría acá, en base a lo que medimos. Fíjense de que sea, bueno, si lo hacen así o lo hacen con el cuadrado, eso como prefieran, pero que sean horizontales y verticales las líneas que trazamos. ¿Sí? Y ahora, como les decía, tenemos que empezar a meter las cotas. Esto lo que habíamos medido es que era de 12,005 más, le dije 0,5 para cada lado, ¿sí? Entonces vamos a darle 1 milímetro. Y luego vamos a darle la otra medida. Que no la medimos. Ahí la medimos. Y si no, quizás no es necesaria, ya que al fin y al cabo tenemos las otras. Entonces vamos a medir desde acá hasta acá. ¿Sí? Y en este caso serían, que habíamos dicho, 13,118. Pero yo les dije que teníamos que dejar una guarda de 0,5, ¿sí? ¿Está bien? Y a su vez, o sea, además de esta guarda, tenemos que también considerar, o sea, esto sería, digamos, la distancia que medimos de acá hasta acá. O sea que esto sería la parte interna, la parte interior que le acabamos de dejar 0,5 milímetros. Pero a su vez esto también va a tener su pared. Y su pared va a estar definida por el espesor, ¿sí? Que va a tener el gabinete. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Perdón, ahí está. Tenemos que a estos, digamos, 13,18 menos 0,5 porque estamos de este lado, o sea, estamos recortando para acá para que sea grande este cuadrado, le tenemos que restar el espesor. ¿Sí? Y ahí tenemos nuestra primera medida. ¿Está bien? Y lo mismo tenemos que hacer de este lado. Entonces, de acá hasta acá, ¿qué vamos a tener? Ahí hemos medido 29,882. Y a esto, en vez de restarle, le tenemos que sumar 0,5. Y a su vez le sumamos el espesor. ¿Está bien? Y entonces nos quedaría lo que sería nuestro recuadro necesario, ¿sí? Para este caso.
pero a su vez también, obviamente, lo tenemos que sumar acá. O sea, hasta acá, como les decía, lo único que hicimos fue darle 1 milímetro, pero se le tenemos que sumar el espesor. ¿Se va entendiendo o estoy haciendo mucho lío? No sé, me avisan. ¿Bien? Y ahí está. Sí, sí, o sea, yo te sigo, pero lo tendría que hacer tipo tranquilo con mi Sí, 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 es trabajo, porque que... si no empecé a hacerlo y me empecé a perder porque así que preferí mirar esto y después lo hago. Dale, está bien. No, sí, es que sí, te entiendo porque son muchas cosas y si te perdés en algo después no lo agarras más. Pero bueno, igual obviamente tómenlo como guía y después lo hacen para su caso. Hoy por lo menos vamos a tratar de terminar la primera parte de la etapa y después ya la otra la seguimos. Bueno, entonces ya tenemos nuestro sketch en el que vamos a hacer esta extrusión, ¿sí? En la que vamos a darle la altura que necesitamos, ¿sí? Entonces vamos a hacer, como les decía, una extrusión. Vamos a hacer la extrusión en base a este cuadradito, ¿sí? Para arriba, y ahora tenemos que ver cuánta altura darle. ¿Y eso cómo lo determinamos? Bueno, eso directamente nos lo va a decir. Por ejemplo acá. ¿Sí? Yo puedo medir, por decir algo, este punto, que sería el más alto, ¿sí? Del pote, medirlo respecto al PCB. Y esto nos da que tenemos 20,932, ¿sí? Pero también acuérdense de que nosotros la tapa la tenemos desde este punto. Desde este punto que ya habíamos seleccionado. También obvio pueden medirlo desde acá si quieren, para los que no tienen lo mismo. O sea, medir desde esta línea o el punto más alto hasta lo que tienen ahí. Y tenemos 12,382. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos, a partir de acá, tenemos 12,382. Entonces vamos a tener, perdón, acá. $12,382. Pero ¿qué pasa? A esto tenemos que restarle esta parte. ¿Sí? Vamos a hacerlo ok, así. O sea, tenemos los 4,5, ¿sí? Por al fin y al cabo lo medimos de ahí. Y a su vez le tenemos que sumar el espesor que teníamos, ¿sí? Porque al fin y al cabo el espesor va a estar en todos lados. Entonces tenemos que restar los 4,5 como para compararlo con el punto que medimos, ¿sí? Esta base que se ilumina acá. Y a su vez sumarle el espesor. Entonces volvemos acá y le decimos que va a tener... Ojo, borren cuando ponen las variables, ya que no tienen unidades, borren los milímetros o lo que tengan, o pónganlo entre paréntesis porque si no, no le va a gustar. Bueno, entonces le decía que le restamos los 4,5, ¿sí? Que sería el diámetro, la altura interior que teníamos, y vamos a sumarle el espesor, ¿sí? Y esto nos da 10,382. Le damos OK. Y ahí ya tenemos nuestra pieza en principio que se compararía con esto, ¿sí? O sea, con esta parte sin obviamente muchas cosas. Pero ¿qué pasa? Si nosotros miramos la pieza, fíjense que en ningún momento le hicimos un agujero, ¿sí? O sea, fíjense acá, es una pieza sólida, no tiene nada. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos hacer para que esto tenga una cavidad y con eso poder ubicar,
digamos que entre bien todo lo que necesitamos del gabinete. Bueno, como vimos en la clase pasada, podemos usar una herramienta que se llama Shell. Entonces, vamos con Shell y elegimos esta cara, que justamente necesitamos en 2,5 milímetros, pero en lugar de ponerle 2,5 milímetros vamos a usar el espesor que tenemos, que es espesor. ¿Sí? Bien. Y le damos OK y fíjense que ya prácticamente nos lo formó con el espesor que queríamos. ¿Sí? Entonces, esta es una forma más fácil. Para este caso, digamos que no era una forma muy amigable la tapa, ya que teníamos que contemplar muchas cosas, de hacerlo. ¿Sí? Y ahora lo que podemos hacer es agregar un fillet, ¿sí? En la parte de abajo y en la parte de arriba. En este caso vamos a elegir el mismo y después van a ver por qué. Se los muestro ahora. Ya que bueno, una de las cosas que terminó pasando en este diseño, por cómo era todo, vamos a apagar la section view, es que fíjense que me quedó todo muy justo, ¿sí? Bueno, y acá bueno, me faltó recortar esto, pero después, nada, para la clase viene lo hacemos, así que tranqui. Me quedó todo muy justo, entonces fíjense que recién acá lo pude recortar, entonces por eso, nada, es como una limitación que tuvimos con este PCB. Sí, pero bueno, ya les vuelvo a decir, depende cada uno lo que tenga, nada, lo va acomodando y viendo. También Bien. se puede adaptar, digamos, si hay algo que no le cierra, dice, no, che, esto así no me gusta, no me termina de convencer, bueno, vuelven al PCB, modifican y vuelven para acá, ¿sí? Exacto, sí, sí, es que esa era la idea. O sea, por eso en caso de que, por ejemplo, acá dice no me gustó, directamente no me entra, bueno, puedes agrandar un poco el PCB. O sea, también eso es lo que tiene. Sí, bien. Y vamos a hacer como les decía, vamos a redondear. Vamos a redondear todo lo que es parte de la base. Vamos a usar 1 milímetro en este caso. Sí, igual cualquier cosa esto después se puede editar. Vamos a elegir todas las caras. Ahí va, y las de arriba también. Bien, ahí creo que está. ¿Sí? Y nos quedó prácticamente nuestra tapa, no diría finalizada, pero sí nada, ya lista como para ponerla en, en lo que es nuestra assembly. Entonces le ponemos nombre. ¿Sí? Ya terminamos, así los que quieran ir a ver el partido, tranqui. Después. Bueno, entonces como les decía, vamos al insert. En este caso sería la tapa. Tiramos por acá. Bien. Y bueno, vamos a tener que hacer coincidir. En este caso vamos a ponerlo. En principio vamos a ponerlo acá. Pero pues seguramente cambie. ¿Sí? Perdón. Elegimos primero el mate. Fíjense cuando me apoyo sobre este borde, si mantengo el shift ya me lo toca y elijo acá en el medio. Y lo mismo hago acá. ¿Sí? Y lo elijo. Y ahora tenemos que ver de que nos quede todo bien como debería. De última, acuérdense de que si no les coincide bien, pueden invertir esto, pueden hacer los flips, ¿sí? O lo que sea hasta que les quede coincidente, ¿sí?
Bueno, acá fíjense de que no tendría que haber redondeado la parte de afuera, por eso me quedó distinto, ¿sí? Eso de todas formas lo podemos modificar. Bien. Esta forma, ahí está. Así que esta parte no. Bueno, teniendo tantas, se me confunde un poco. A ver ahí. Pero vamos a hacerlo de vuelta porque... Ahí está. Solo queremos estos bordes, luego ponemos tangenciales. Todo con propagación tangencial. Se nos redondea a todos. Casi podemos elegir las caras. Bien. Y de arriba lo mismo. Vamos eligiendo cualquier cosa, obvio, si no les queda después lo van editando. Bueno, igual ahí me lo sigue haciendo, creo. Bueno, vamos a dejarlo ahí, así ya lo cerramos. Por lo menos esta parte, después la clase que viene lo seguimos, después la corregimos eso. Así les muestro para que recuerden. O sea, ahora lo que podemos hacer es ver la detección de interferencias, ¿sí? Entonces podemos elegir las piezas que queremos ver si se interfieren, por ejemplo la tapa con la base, y acá nos va a mostrar la interferencia que no tenemos ninguna. Pero ahora también lo que más nos interesa es respecto a la pieza 3D. ¿Sí? Y fíjense que nos pone en rojo todo lo que interfiere. En principio, todo esto ya lo sabíamos porque al fin y al cabo no hicimos ningún agujero y está todo, digamos, al ras del gabinete con el PCB. Lo mismo acá, o sea, esto es lo que acabamos de hacer al ras. Pero lo importante es que no nos está tocando, ¿sí?, el borde que hicimos para el pote, ¿sí? Así que eso está bien. Igual ahora lo vamos a checar que esté centrado y todo. Esto lo tenemos obviamente porque no le hicimos el agujero todavía. Y esto sería de los light pipes y lo que refiere al botón. Sí. Pero bueno, es una herramienta útil cuando quieren ver cómo viene eso. Entonces podemos, por ejemplo, hacer una section view acá. ¿Sí? Y fíjense que bueno, con un poquito de espacio quedó, ¿sí? Y ahí ya tenemos para el slot de eso. También lo podemos mirar de otro lado. Por ejemplo acá. Ahí está. ¿Sí? Para ver cómo queda, sí, pero un poquito para ver. Después obviamente, como les decía, nos falta hacerlos. Acá de atrás nos quedó bien. Sí. Lo que nos falta hacer son los agujeros, ¿sí?, para esto. Y después obviamente poner el resto de las cosas que necesitamos. Y hacer los agujeros. Bueno, si quieren, cortamos acá, así pueden ir a ver el partido. Y después la clase que viene ya seguimos y terminamos esto. Y nada, le damos un par de detalles más y ya con eso estaría. Dale, perfecto. Fran, Dale, una dudita. Sí. Recién intenté exportar el step, ¿viste? Sí. Y las resistencias y los capacitores y todo eso, algunos como que no me los toma y me dice algo del sí, archivo ese que dijiste. El WRL, sí. Vos sabés que a mí Eso. también me pasó. Lo que tuve que hacer es algo bastante pesado porque, o sea, mira, por ejemplo, vos, si agarrás de la librería de KiCad, Sí. de por sí, o sea, tiene por defecto el WRL, pero, a ver, pará. Por ejemplo, no sé, el 0805. El 3D Model tiene el WRL por defecto, pero si vas al directorio, en realidad también tiene el step, entonces por eso no te debería tirar ningún problema.
pero no sé por qué te lo hace. Yo lo que terminé haciendo para poder exportar todo y que lo puedan ver bien es me copié todo a mi TP, o sea, lo copié todo en el TP2. Lo único que hice fue agarrar, copiar, así lo tenía directamente en el mío y edité eso. O sea, edité este step. Agarré y cambié uno por otro. Ok, lo Pero intento hacer y cualquier cosa pregunto. Pero pero a si ver, no llega a necesitar eso, no pasa nada, ¿no? no, a ver, eh, lo más Lo- Los, importante, los críticos, sí, supongo que vas a decir, claro, los críticos son los que hemos agregado nosotros, las borneras, los exacto, conectores. Si sí, falta el capacitor o sí, el integrado o una resistencia sector, en sí, no esta importa, parte de acá del gabinete, no pasa nada porque claro, no afecta al gabinete. claro, o sea, lo importante serían, bueno, las borneras, los, los light pipes, el pote claro, bueno, ahí agregué un montón de cosas, Lo que ¿no? afecta al gabinete, digamos, Exacto. Claro, claro. Fíjense que al fin y hay al cabo, cosas bueno, que, acá vemos todo lo que afecta. Que claro, tenemos la bornera, todo lo que nos quedó. Mira, todo lo que nos quedó acá te dice todo lo que va a afectar en el gabinete. Y si hay ¿Sí? alguno que no aparece, por ejemplo, las borneras no me dice que no las encuentra. Eh, ¿Hay Las alguna idea de qué borneras. hacer? O Y tipo, lo que puedo hacer es probá a cambiar el meter el step. step. Puede ser el problema del step, eso, ¿eh? O sea, fíjate de venir acá. O sea, anda a tu TP2, anda a Sí, tu y si no, lo que bornera. puedo hacer es meter el step en el on-shape y Sí, sí, pero verlo ahí, ahí qué onda. claro, ahí lo podés hacer. O sea, tendrías que hacer como un assembly. O sea, vos lo que tendrías Sí, que hacer sería un assembly nuevo, por ejemplo, en el que vos vas a tener tu pieza 3D y a su vez vas a importar estas. ok, bueno, Y después lo pruebo que eso. haces, y después lo que haces es asociarlas, ¿viste? Con los mates estos. Con estos Claro, mates lo que tenés que hacer es decirle, bueno, agarrarte, ¿viste? Del centro de este agujero con el pin este y así los vas conectando. Yo te ok. diría que creo que es mejor directamente agarrar y fijarte si puedes cambiar el step. ¿Cuáles usaste? ¿Algunas de estas? La bornera era la segunda, creo, las dos segundas y no me agarra. Y bueno, después, bueno, no importa, después me fijo. Ok. Y cualquier Bueno, cosa, si capaz es algo así que no me lo toma bien sí. las carpetas y todo eso y lo Sí, puedo solucionar rápido y cualquier cosa pregunto. sí, dale. Si no, claro, mandá una consulta por campus o algo. Yo te diría por eso, mira, por ahora, o sea, cuando te aparezca, si aparece, no importa, pero elegilo como archivo step, AP 2014 debería levantar, ¿sí? Ok, Y lo listo. actualizás y con eso debería andar. Pero si no te llega a andar, avisá y vemos cómo hacerlo, ¿sí? Dale, dale. Listo, Dale. gracias. No. Bueno, no sé si alguien más tiene una consulta. No sé. Ah, ok, bueno, me perdí los mensajes, pero ya veo que Fer estuvo contestando. Eh, bueno, entonces si no hay más consultas, ya terminamos por hoy. Dale, Dale, buena perfecto. semana, buen fin de. bueno, chicos, buen fin de, nos Buen fin vemos. de, Nos Gracias por vemos. la clase. Nos vemos. Chau, chau. Gracias por la clase. Claro, Chau, chau. a Fer, si puedes. Sí, ahí para la grabación. Después